Nosotros vamos a presentar cómo se resuelven los problemas del parcial 3 de fluidos. Mi nombre es Beatriz Mendoza. Carlos Maña. Gabriela Say. Y Gabriela nos va a presentar el primer problema. En el problema número 1 nos dan un diámetro de 0.6 metros, que es el diámetro del tubo hasta abajo. Nos dan un diámetro de 0.2 metros, que es el diámetro por donde sale el fluido. Nos dicen que hay una altura de 2 metros desde el principio del tubo hasta el final. Nos dan un volumen de 0.025 metros cúbicos y nos dan un tiempo de 30 segundos. En el inciso A nos piden encontrar la velocidad 1. Por lo tanto, tenemos que la velocidad 1 es igual a la derivada del volumen respecto del tiempo, eso dividido en área 1. Sabemos que la derivada del volumen respecto del tiempo es igual a 8.33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos partido segundo. Y tenemos que el área 1 es pi r cuadrado, el área de un círculo. Por lo tanto, calculando esto, nos da que 8.33 por 10 a la menos 4 dividido pi por 0.01 al cuadrado. Nos da que la velocidad 1 es igual a 2.65 metros sobre segundo. Esto encontramos el inciso A. Para el inciso B nos piden la presión total. Para encontrar la velocidad 2, tenemos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. De aquí despejamos la velocidad 2 y nos queda que la velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1 dividido el área 2. Calculando esto, tenemos que el área 1 es pi por 0.01 metros al cuadrado por 2.652 metros sobre segundo, que es la velocidad 1 que nos salió en el primer inciso. Todo eso dividido pi por 0.03 metros al cuadrado. Esto nos da 0.295 metros sobre segundo, la velocidad 2. Ya teniendo esto, sabemos la ecuación de Bernoulli. Con esto vamos a calcular la presión total. Tenemos que la presión 1 más rho GH 1 más 1 medio de rho por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más rho GH 2 más 1 medio de rho por la velocidad 2 al cuadrado. Tenemos que la presión 1 es la atmósfera. Tenemos que la rho GH2 es 0 y por lo tanto calculamos la presión total. Tenemos que la presión 1 es la presión atmosférica y tenemos que rho GH2 se nos vuelve 0. Por lo tanto, tenemos la presión atmosférica más el rho del agua por la gravedad y H1 son los 2 metros más 1 medio de rho del agua por la velocidad 1 al cuadrado, y la velocidad 1 es 2.65 al cuadrado. Esto es igual a la presión 2 más 1 medio de rho del agua por la velocidad 2 al cuadrado. Teniendo esto, vamos a despejar la diferencia de presiones. Entonces tenemos que la presión 2 menos la presión atmosférica es igual al rho de agua por la gravedad
por la altura 1 más 1/2 del rho del agua por la velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 del rho del agua por la velocidad 2 al cuadrado. Sustituyendo los valores, nos da que la presión 2 menos la presión atmosférica es igual a 23.073.04 pascales. Por lo tanto, esto es la presión manométrica. Gracias. Va, ahora voy yo. El problema 2, y en este se utilizaba el principio de Arquímedes. Los datos que ya nos daba el problema eran las aristas del cubo de hielo, que era 0.02 metros. También se nos proporcionaba la densidad del agua, que puede ser de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en el inciso A del problema se nos pedía la altura a la que estaba sumergida en el agua del cubo. Para la parte 2 se nos daba la densidad del etanol, que era 810 kilogramos por metro cúbico, y la altura que estaba el líquido del etanol, que era 0.005 metros. Y en esto se nos pedía igual la altura a la que estaba sumergida el cubo de hielo. Para esta parte, en la parte A, se hacía el diagrama del cuerpo libre del hielo en el agua, la cual solo nos daba la sumatoria de fuerzas en Y, la boyante y la masa por la gravedad del cubo de hielo. Entonces se hace sumatorias de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces la boyante va a ser igual a la masa del hielo por la gravedad, donde la boyante va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado del fluido, y eso iba a ser igual a la masa de hielo por la gravedad. Las gravedades se pueden eliminar y sabemos que la masa del hielo va a ser igual a la densidad del hielo por el volumen de hielo. Entonces la masa del hielo iba a ser igual a 0.92 por 10 a la 3 kilogramos partido metro cúbico por 0.02 metros cúbicos, porque como es un cuadrado, es L al cubo, el volumen. Entonces nos quedaba que la masa del hielo iba a ser igual a 7.36 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, teniendo ahora la masa del hielo, se calcula el volumen desplazado, que haciendo despeje va a ser la masa del hielo partido de la densidad del agua. Entonces nos quedaba que era 7.36 por 10 a la menos 3 kilogramos dividido 1000 kilogramos partido metro cúbico. Y esta resultaba ser de 7.36 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Conociendo el volumen desplazado, se puede calcular la altura, sabiendo que lo que se desplazó, el cubo va a ser igual a las aristas al cuadrado por la altura que necesitamos. Entonces, haciendo despeje, la altura va a ser igual al volumen desplazado que ya encontramos sobre las aristas al cuadrado del cubo. Entonces esto quedaba 0.0184 metros. Ya resolvimos el inciso A. Entonces pasando al inciso B, se nos pedía igual la altura a la que estaba sumergida el cubo. Entonces en esto igualmente se hacía la sumatoria de fuerzas en Y iba a ser igual a 0. Entonces igual la boyante va a ser igual a la masa del hielo por la gravedad. Y sabemos que la boyante es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen desplazado en el agua más la densidad del etanol
por la gravedad, por el volumen desplazado en el etanol, y eso iba a ser igual a la masa del hielo por la gravedad. En este igual, como factor, se puede eliminar la gravedad, y se conoce que el volumen desplazado de etanol, el volumen desplazado de etanol va a ser igual a L al cuadrado, por la altura del etanol, que eran 0.005 metros. Entonces el volumen desplazado del cubo de hielo en el etanol iba a ser igual a 2 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, conociendo esta, se hace despeje y se obtiene que el volumen desplazado en el agua va a ser igual a la masa del hielo menos la densidad del etanol por el volumen desplazado de etanol dividido la densidad del agua. Entonces esta resulta va a ser 5.74 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, haciendo el mismo despeje que en la parte A, se obtiene que el volumen desplazado en agua dividido las aristas al cuadrado va a ser igual a la altura que se necesita, y esta resultó ser 0.0144 metros. Y así es como se resuelve el problema 2.